climático y la elaboración del vino, las consecuencias que implica a nivel de la maduración de la uva y las implicaciones que después va a condicionar en bodega y, naturalmente, las posibles medidas paliativas. Como podéis ver, he elegido para esta presentación una imagen del viñedo de Lanzarote, de la feria, básicamente porque a veces cuando se habla de cambio climático y vitivinicultura se utilizan términos muy alarmistas y yo creo que si los amigos de Lanzarote han sido capaces de aguantar durante siglos su climatología absolutamente complicada con menos de 150 litros de agua de lluvia al año, quiere decir que nosotros lo tenemos mucho más fácil y que podemos adaptarnos y que por eso lo que quiero yo enviar siempre es un mensaje optimista. Hay que estar vigilantes, pero que podemos ver incluso el cambio climático no como una catástrofe, ni mucho menos en ese sentido, sino como una oportunidad para ponernos las pilas y mejorar nuestros procesos de elaboración. Bien, en ese sentido, ¿tienen ustedes alguna duda sobre la realidad del cambio climático? Aquí vemos al amigo Albert, ¿no?, cuestionándonoslo. ¿Por qué? Porque es un tema siempre, digamos, polémico. Y ha habido en ese sentido muchísimas comunicaciones y comentarios en un sentido o en otro. Hay gente que no se lo acaba de creer. En ese sentido, bueno, yo simplemente querría mostrar unas imágenes por todos conocidas y que han dado una gran fiabilidad al mensaje de que el cambio climático es una realidad. Aquí vemos al expresidente de los Estados Unidos, Al Gore, recibiendo un Oscar por la película Una verdad incómoda, en la que hablaba claramente del tema. Hay que decir que antes recibió el premio Príncipe de Asturias por esta misma razón, por su trabajo en favor de lo que sería la concienciación sobre el problema que causa las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera del planeta. Y naturalmente no podemos olvidar el premio Nobel que recibió en octubre del 2007, acompañado en este caso de Rajendra Pachauri, el presidente del Instituto del IPCC, es el Intergovernmental Panel for Climate Change, una organización internacional creada a través de la ONU, en la que se intenta estudiar y analizar las consecuencias verdaderas del cambio climático. Bien, en ese sentido, a pesar de estas evidencias, hay siempre los negacionistas. Estos negacionistas, aquí os pongo un pequeño chiste en el que se puede ver una rana que se está quemando y dice que no se cree el cambio climático, ¿no? Y bueno, estos negacionistas hay muchos y yo solo os quiero mostrar algunos ejemplos, ¿no?, de imágenes que han salido en la prensa numerosas veces. También podría colocar, pero al final no me he atrevido porque estamos en jornada de reflexión electoral, a hablar de comentarios de algunos de nuestros políticos, ¿no?, que verdaderamente han dicho cosas con una alegría, ¿no?, que yo que desde la ignorancia en ocasiones, ¿no? Y bueno, como estamos en jornada electoral, mejor no comentarlo, ¿no?, pero electoral. Y bien, simplemente yo os querría mostrar esto. Esto es un estudio hecho por la revista Science, de innegable prestigio, en el que analizó 636 artículos publicados durante los últimos 14 años en revistas de ámbito general. Y entonces en ellos el 53% cuestionaba el cambio climático. En cambio, en revistas científicas, en las que el análisis se hace con gran profundidad y se tiene que pasar por censores que conocen el tema, el porcentaje de artículos que negaban la evidencia del cambio climático era exactamente esta, 0. Creo que, por tanto, esto es una prueba bastante fehaciente de que no podemos negarlo. Bueno, ¿a qué es debido el cambio climático? ¿Cuál es su causa? No tenemos la menor duda. Sabemos que es esta, CO2. Y esto se sabe ya desde hace unos cuantos años, en el que Charles David Keeling fue el que determinó en 2 sitios, en el Ártico y en las Islas Hawái, la evolución del contenido de CO2 en la atmósfera, y de ahí salió la famosa curva de Keeling, la que veis aquí, que es la que demostró definitivamente que la frenética actividad industrial estaba aumentando los niveles de CO2 en la atmósfera. Ya hemos sobrepasado los 400 casi, ¿no?, ppm, que es una barbaridad. Bien, en ese sentido, simplemente comentaros que el cambio climático no es un concepto nuevo. Muchos de vosotros lo sabréis que el primero que habló del tema fue el gran químico Arrhenius, en 1896, en el que él ya dedujo que la actividad industrial iría enriqueciendo el dióxido de carbono en la atmósfera y que esto ejercería un efecto invernadero y que se aumentaría la temperatura de la Tierra. Lo que pasa es que, claro, Arrhenius era sueco y él consideraba este cambio positivo porque permitiría mejorar las condiciones agrícolas, sobre todo de su país, que sabéis que está muy al norte. Bien, simplemente yo lo que os quiero mostrar es esta última foto en la que sale aquí Charles Keeling, que es el que tenía que haber ganado el premio Nobel, ¿no?, y no el vicepresidente de los Estados Unidos, porque fue verdaderamente él el que hizo el trabajo serio y que demostró el incremento paulatino de dióxido de carbono en la atmósfera.
Y bueno, en ese sentido, aquí tenemos esta curva, es la curva que veis, a pesar de que tiene diferentes flecos, es debido a que en función del periodo del año hay fluctuaciones en el CO2, se ve que esto es paulatino y que se está incrementando. Bien, ¿qué efectos tiene esto en la evolución de la temperatura de la Tierra? Bueno, aquí tenéis desde 1840 hasta el 2000 y algo, la evolución de la temperatura del planeta. Naturalmente hay fluctuaciones, cada año es diferente, pero las tendencias son claras y si hacemos una regresión lineal, se puede ver que en los últimos 150 años el incremento por década fue de 0,045 grados centígrados. En los últimos 100 de 0,074, en los últimos 50 de 0,128 y en los últimos 25 de 0,177. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que naturalmente el calentamiento global se está acelerando y esto es debido sobre todo a la incorporación industrializándose de ciertos países como China e India, que evidentemente están haciendo que las emisiones y el consumo de combustibles fósiles sea cada vez mayor. Bueno, datos, esto es una imagen que me he bajado de internet, es muy chula, en la que se puede ver el casquete polar, ¿no? Y la evolución que tiene a lo largo de los últimos años. Y se puede ver que hay fluctuaciones anuales, pero la tendencia general es que poco a poco se va reduciendo y sobre todo, fijaros en el 2007, lo dramático que parece. Esto también se puede ver en esta gráfica, ¿no? En la que bueno, se va viendo que los escépticos pueden decir, bueno, esto es una fluctuación anual porque de repente hay recuperaciones en el tamaño de la capa, ¿no? Pero vemos que poco a poco la tendencia es a ir bajando. Siempre hay recuperaciones, pero siempre vuelve y la tendencia general es a que disminuya. Hace poco salió en la prensa que parecía ser que estábamos llegando a un punto de no retorno y que el Ártico se está deshelando verdaderamente. Y bueno, esperemos que esto no pase, ¿no? Es simplemente la imagen de un esquimal pescando anteriormente y lo que se prevé para el 2020 en que ya no habrá casquetes polares. Eso naturalmente va a implicar que aumente el nivel del mar, eso es inevitable, y sobre todo cuando se deshiele no tanto el Ártico, sino sobre todo Groenlandia, ya que al estar toda la nieve y el hierro en el continente, si se deshiela eso podría implicar un aumento no menospreciable del nivel de agua del mar. Y bien, finalmente, esto Carmelo siempre me la pide, esta figura, y es la prueba contundente del calentamiento global. Yo debo decir que cuando vi por primera vez esta figura, se acababa en el tanga de 1990. No quiero pensar lo que puede pasar en el 2020. Bien, aquí tenemos a los pingüinos de Madagascar y vamos a hablar a continuación de las consecuencias del cambio climático a nivel vitivinícola. Bien, está claro. Si nosotros vemos una curva de evolución de la madurez de una uva tinta, donde representamos como marcador la concentración de antocianos, podemos ver desde el embero hasta un punto arbitrario que llamaríamos madurez industrial, que sería aquel que todo enólogo desearía para sus uvas, es decir, que tuviéramos un grado alcohólico probable de alrededor de 13,5, 13,8 para un tinto, una acidez total de alrededor de 6, un pH de 3,5, donde hay que firmar, diríamos todos, ¿no? Pero además con una madurez completa de semillas y de pieles. En ese sentido, lo representamos un poquito con la imagen de las semillas completamente maduras y con un máximo de la curva de antocianos ubicado justo en ese punto óptimo de madurez industrial. Estas serían las condiciones óptimas. Ahora bien, ¿qué ocurre con el calentamiento global? Básicamente que las primaveras secas y los veranos supercalientes hacen que esta madurez industrial se avance y por esta razón simplemente el grado alcohólico probable aumenta, el pH sube, la acidez total baja. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vemos obligados a vendimiar antes de tiempo o antes de lo que desearíamos. Y en ese sentido lo hacemos, pero lo que ocurre es que las pieles y sobre todo las semillas para la vinificación en tinto permanecen verdes. Y en este caso lo que estamos observando es un creciente desfase entre la madurez de la pulpa y antes se utilizaba el término madurez fenólica, prefiero separarlo y hablar de madurez de semillas y de pieles, que son conceptos que no siempre van acompasados. Bueno, en este caso, claro, podemos vendimiar, los parámetros son correctos, pero lo que va a ocurrir es que en vinificación en tinto nos vamos a encontrar delante de vinos astringentes, herbáceos, amargos, desagradables. Esto en cuanto a lo que serían las sensaciones táctiles provocadas por los polifenoles, pero no podemos olvidar tampoco la madurez aromática. Simplemente a nivel de ejemplo les muestro un estudio sobre la isobutilmetoxipiracina, característica del aroma de pimiento verde de ciertas variedades como el Cabernet Sauvignon, que tiene un umbral de percepción de alrededor de 10 nanogramos litro. Pues bien, lo que podemos ver es que durante el proceso de maduración va disminuyendo y claro, si nos vemos obligados a vendimiar antes de tiempo y estamos por encima del umbral de detección, nos vamos a encontrar con notas desagradables de pimiento verde que van a hacer que el vino parezca vegetal, conjuntamente con las sensaciones relacionadas con los compuestos fenólicos que he comentado anteriormente.
Bien, en ese sentido hay que distinguir en una madurez de la uva correcta la madurez de las tres diferentes partes de la baya. Por una parte nos tenemos que fijar en la pulpa, nos tenemos que fijar en la piel y nos tenemos que fijar también en las semillas. Y en el caso de los vinos tintos las semillas van a ser muy importantes, como ya todos vosotros sabéis. Simplemente aquí os muestro la evolución del color de las semillas y es una práctica muy habitual, sobre todo en los últimos años, decidir la vendimia en función también del color que aportan estas semillas, y todos sabemos que cuanto más vinificadas estén, cuanto más color café tostado tengan, mejor será para la calidad del vino, porque aportarán menos sustancias amargas, herbáceas y excesivamente astringentes. Esto parece muy moderno, pero bueno, estamos en Cádiz y yo quiero recordar a Lucius Junius Moderatus Columella, que escribió un tratado de agricultura, el De Re Rustica, en el siglo I, fíjense ustedes, ¿no?, en el que decía esta bonita frase en latín que tienen aquí traducida y que se la voy a leer: examinar la misma madurez natural de la uva, y esta se conoce en los huesquecillos, palabra preciosa, que son las semillas, ¿no?, que están ocultos en los granos. Cuando echándolos fuera se ve que están de color oscuro y algunos casi negros, pues no hay una cosa alguna que les pueda dar color sino la madurez de la naturaleza. Esto ya se sabía en el siglo I, ¿no? Y lo que pasa es que a veces lo habíamos olvidado, o daba la impresión de que lo habíamos olvidado, pero esto ya lo sabían los romanos, señores, ¿no? Bien, datos objetivos. Aquí vemos la fecha de vendimia de la variedad Macabeo, una variedad blanca, en la Conca de Barberá, cerca de mi ciudad, del periodo de 1971 a 2006. Aquí ven ustedes que hay fluctuaciones, cosa completamente lógica, cada año es distinto climatológicamente, pero a nivel de ejemplo, vean ustedes que en el 71 se vendimió el 30 de septiembre, en el 89 fue el 18 de septiembre y en el 2006 fue el 5 de septiembre, es decir, 25 días en 25 años, no está mal, a día por año. Y bueno, esto podemos decir, puede ser también un cambio en los sistemas de cultivo, en condiciones diferentes de consideración para la uva, que la queremos un poco más fresca, de inmigrantes. Sí, evidentemente el hombre tiene que ver, pero yo les querría mostrar aquí los datos de la temperatura media de esos años y se puede ver que es prácticamente una imagen especular. Es innegable que todos estamos avanzando las vendimias y la regla general es esa, y a veces, claro, nos vemos obligados en ocasiones a empezar a trabajar 15 días antes y las vendimias luego se alargan porque bajan las temperaturas y ciertas variedades tardías tenemos que esperar a su completa madurez. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? Las he comentado, pero ahora las vamos a enumerar. En primer lugar, adelanto y aceleración del proceso de maduración de las uvas. Eso implica un desfase entre el metabolismo primario y el secundario. El primario serían los azúcares y los ácidos, el secundario es lo que verdaderamente condiciona la calidad. Hablamos de polifenoles, de color, de aromas, texturas. Y en ese sentido, en vinos blancos, el impacto estaría en el equilibrio alcohol-acidez, fecha de vendimia, calidad del aroma, naturalmente, capacidad para envejecer. Los blancos no suelen envejecer, bueno, aquí en Jerez sí, naturalmente, pero el blanco convencional no se acostumbra a considerar que envejece, pero hay ciertas zonas en que sí, y en Borgoña están muy preocupados. Hay incluso un debate en internet sobre la pérdida de capacidad para envejecer ciertos grandes vinos de Borgoña, y la atribuyen precisamente al cambio climático. Por otra parte, hay menos nutrientes en el mosto, eso condiciona que podamos tener problemas de fermentación, se pueden corregir. Y en cuanto a la vinificación de vinos espumosos, yo vengo de la región del Cava, también puede tener un impacto en la calidad y la persistencia de la espuma de los vinos espumosos. En cuanto a vinos tintos, el impacto es básicamente la existencia de un desfase entre la madurez de la pulpa y la madurez fenólica, aumento de alcohol y pH, vinos más astringentes y amargos, y también vinos más frágiles, sobre todo porque el aumento de pH condiciona que el sulfuroso sea mucho menos efectivo, problemas de índole microbiológica, y naturalmente también que al ser el pH mucho más alto, los antocianos se oxiden con mayor facilidad. Bueno, inconvenientes del grado alcohólico excesivo, ya los conocen todos ustedes: dificultades de fermentación alcohólica y maloláctica, volátiles más altas, si tenemos dificultades de fermentación ya sabemos lo que pasa. Vinos desequilibrados, ¿cuántas veces decimos este vino tiene 15 grados y medio pero no se nota? No se nota cuando lo sirves a 16 grados, pero sírvelo en agosto en una playa española y ya veréis lo que pasa, el alcohol se va a notar seguro, es un problema de temperatura también. Por otra parte, algunos países graban, Estados Unidos por ejemplo, los grados alcohólicos muy elevados, por encima de 15 hay que pagar más, y más alcohol implica más rechazo por parte de muchos consumidores, sobre todo cuando se ha impuesto un carnet de conducir por puntos y que encima se están agravando las penas en los últimos meses. Bien, nos olvidamos a veces, sobre todo el gran público, de los inconvenientes del pH alto. Los enólogos no, somos muy conscientes, ¿no? Pero en primer lugar, menor efecto antiséptico del dióxido de azufre. Quizás la mayor presencia que se observa en los últimos años de brettanomyces en algunos vinos es debido precisamente a este problema.
Menos color en los tintos, simplemente un ejemplo de lo que pasa con la malvedina a diferentes pHs, menos color, el equilibrio ya conocido entre el catión flavílico que tiene color y el resto de formas químicas, mayor oxibilidad de los antocianos y, naturalmente, mayor riesgo de desarrollo de microorganismos problemáticos. Bien, aquí tenemos al amigo de la pregunta del millón, ¿no? ¿Quiere usted ser millonario? ¿Qué podemos hacer? Yo estuve en una charla sobre cambio climático hace poco en Italia y había un enólogo que decía que teníamos que vendimiar antes y macerar menos. Yo creo que esa no es la solución, no haríamos vinitos, no haríamos vinos como debemos hacer. Por eso, aquí les pongo 4 preguntas, ¿no? Y evidentemente la correcta es la D, es adaptar la vinificación a estas nuevas condiciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, a mi entender solo hay 2 posibilidades, que es lo que nos dice el amigo Clippy. O una de dos, o avanzamos a adaptar las técnicas de vinificación a uva que no esté del todo madura, modificando ciertos protocolos. Y por otra parte, o esperar a la completa madurez fenólica y entonces aplicar técnicas que existen para disminuir el grado alcohólico o y el pH del vino. Bien, vamos a hablar en primer lugar de adaptar las técnicas a una uva que no esté del todo madura, y en ese sentido hay diferentes posibilidades. Yo les visualizo aquí 4, ¿no? Que son habituales. Una sería cortar la maceración, y simultáneamente aplicar técnicas para extraer más rápido y evitar de este modo la extracción de los taninos desagradables de la semilla verde. Eliminar semillas por delestage, que es un ejemplo que les mostraré. Evidentemente la microoxigenación, la crianza en barrica, el trabajo para domar estos taninos es muy importante, la clarificación también podría jugar un rol en este sentido. Y una última técnica que es el enriquecer los vinos con polisacáridos durante la crianza, ya sea empleando ciertas levaduras que son más productoras. Se habla de que Tubulaspora puede producir un poquito más, otras no, Saccharomyces, ¿no? Y naturalmente también la posibilidad de utilizar derivados de levaduras que son fuentes de nanoproteínas y polisacáridos que pueden de alguna manera compensar el exceso de astringencia. Bien, vamos a hablar en primer lugar de la eliminación de semillas por delestage. El delestage ya lo conocen ustedes, lo pongo muy rápido, consiste simplemente en vaciar el depósito y volverlo a rellenar. De esta manera enviamos gran parte de las semillas al fondo del mismo depósito y en un siguiente delestage podemos eliminar estas semillas. Esta práctica es una práctica habitual en los últimos años, viene de la zona de Côte d'Oran y actualmente es una práctica universalmente utilizada y que es muy útil precisamente en depósitos autovaciantes para eliminar estas semillas. Bien, esto es un trabajo que hicimos hace unos años, simplemente trabajábamos con uva control, otra que aplicábamos un delestage normal, otro en que el delestage se aplicaba con eliminación de semillas y otro el que no solo no eliminábamos las semillas, sino que le poníamos las que habíamos sacado del otro depósito. Entonces pueden ver aquí el efecto sobre el índice de polifenoles totales. Se ve que el delestage incrementa la extracción, que al eliminar semillas perdemos contenido, esto es lógico, ¿no? Y que al añadir semillas tenemos aún más. Esto tenía que ser así, si no el experimento estaba mal hecho. Más interesantes son los datos del color, en que se ve que el delestage aumenta la extracción del color, que si quitamos semillas tenemos menos tanino, tenemos menos copigmentación, tenemos menos fijación del color, este baja, y que al añadir más semillas no mejora porque ya teníamos bastante tanino para fijar este color. Por otra parte, aquí ven ustedes la astringencia medida químicamente, haciendo reaccionar el vino con una proteína y comparándolo con un patrón de ácido etánico, y se veía que eliminando semillas bajaba enormemente la astringencia y que aumentaba muchísimo cuando añadíamos más semillas. Esto sería el grado de polimerización. Aquí les recuerdo que los taninos de las semillas tienen un grado de polimerización mucho menor que el de las pieles, y lo que observábamos es que al eliminar semillas aumentaba el grado de polimerización y que al añadir semillas disminuía, completamente lógico. Epigalocatequina. La epigalocatequina solo está formando parte de los taninos de la piel, y entonces veíamos un efecto muy parecido al que se observa en el grado de polimerización. Y por último, el galato de epicatequina, que está en ambos tipos de tanino, en el de piel y el de semilla, pero que está en mayor proporción en el tanino de semilla, veíamos que disminuía al eliminar estas semillas. Estos datos estaban hechos con microvinificaciones en el laboratorio, ¿no? Y de alguna manera los quisimos pasar a grandes vinificaciones. Esto lo hicimos en una bodega de Navarra, ¿no? Y eliminamos todas las semillas que ven ustedes aquí ven 1 metro para que se hagan una idea de la proporción. Y bueno, los datos son más sencillos y no tenemos estadística, desgraciadamente, porque no se pueden hacer réplicas en las bodegas, ¿no? Y lo que se puede ver aquí, la evolución de los antocianos, se veía que la extracción era más rápida con el delestage y eliminación de semillas, y que después estos disminuían, pero únicamente porque iban transformándose en otros pigmentos. Esto es la parte final de la curva de extracción siempre. Cuando veíamos lo que pasaba con la intensidad colorante, veíamos que a primeras densidades, 1020, la extracción era mucho mayor con el delestage y que al final obteníamos valores semejantes a pesar de que habíamos eliminado las semillas. En cuanto al IPT, se ve un
algo parecido, una extracción mucho más rápida con el del Stash e incluso al final, a pesar de que habíamos extraído las semillas, teníamos un valor similar al de la vinificación convencional, y eso es probablemente debido a que el del Stash extrae más de las pieles y en este caso menos de las semillas. Y por último, la astringencia, se veía que excepto el primer punto, en que hay una extracción muchísimo más alta, en el resto de los puntos la astringencia era menor. Es una práctica que en variedades como el Merlot o como el Monastrell, en los que verdaderamente conseguir semillas completamente maduras, puede ser una práctica interesante para compensar esto. Bien, la otra posibilidad sería enriquecer el vino con polisacáridos. Les voy a enseñar algunos datos, esto también lo hicimos en una bodega de Navarra, ¿no? Simplemente eran dos vinos, un vino con mucho cuerpo y otro vino más ligerito, y era conservación en barrica con lías o sin lías naturales a fin de enriquecer en polisacáridos. No veíamos diferencias a nivel de la intensidad del color, tampoco las vimos a nivel de los antocianos, a pesar de que algunos trabajos dicen que la presencia de lías absorben antocianos, en este caso nosotros no los vimos. Por otra parte, tampoco vimos ninguna incidencia en la combinación de estos antocianos con los taninos, el índice de PVPP. Tampoco en la concentración de taninos, excepto en el caso del vino muy tánico, en que veíamos una cierta disminución, como si hubiera habido un efecto clarificante suave. También lo vimos a nivel de la astringencia, en este caso en ambos vinos y mucho más marcado. Y por último, sí que lo que vimos es que en cata la sensación de untuosidad, el mouthfeel, ¿no?, se incrementaba sobre todo en el vino ligero. Esto es una práctica cada vez más habitual, el conservar el vino tinto sobre lías, a pesar de los riesgos de reducción que hay, y que verdaderamente puede ser útil. Una alternativa sin riesgos es la autorización de derivados de levaduras que liberen manoproteínas y polisacáridos. Aquí tienen un poco el esquema que postuló hace tiempo el laboratorio de Burdeos, Cédric Soussier, ¿no?, en el que comentaba que la presencia de polisacáridos puede de alguna manera interaccionar con los taninos, evitando que estos taninos después reaccionen con las proteínas de la saliva y por tanto modulando su astringencia. Esto es una cosa que también habíamos olvidado. Fíjense ustedes que Colsden y Swain en 1963 dijeron lo siguiente: la pérdida natural de la astringencia durante la maduración del fruto, y la uva es un fruto, ha sido atribuida a la despolimerización de las pectinas de la pared celular en fragmentos solubles en agua, los cuales compiten con las proteínas de la saliva para complejarse con los taninos cuando se saborean. Es decir, que de alguna manera hemos centrado todo en los taninos y quizás la matriz, el resto de la matriz de la uva, los polisacáridos, también pueden ejercer un papel, tanto los que provienen de la propia madurez a través de la degradación de las pieles, como los que podrían ser liberados por las levaduras, como les comentaré a continuación. Esto es un trabajo de Víctor de Freitas, de la Universidad de Oporto, en el que con un sistema que permite medir la turbidez hace reaccionar taninos con proteínas de la saliva, y luego lo que hace es ir complicando el medio a ver si puede lograr inhibir esta reacción por la presencia de otras moléculas. Y fíjense ustedes, aquí se puede ver, añadiendo polisacáridos de la uva, se puede ver perfectamente que sobre todo esta arabinogalactano proteína polar produce una disminución de la reacción enorme entre los taninos de la saliva, los taninos de la uva y lo que serían las proteínas de la saliva. Esto apunta a una disminución de la astringencia. Y por otra parte, aquí vemos lo mismo con manoproteínas, no es tan marcado, pero aquí a partir de polisacáridos de levadura podríamos ver que se produce un efecto similar. Yo les querría mostrar algo obvio. Todos ustedes son enólogos y saben que la goma arábiga es un aditivo habitual y que en teoría es un coloide protector. ¿Pero por qué añadimos goma arábiga a los tintos? Pues para suavizar la astringencia, básicamente, y todos lo sabemos. ¿Y qué es la goma arábiga? Un polisacárido parecido, estructuralmente no igual, pero parecido a los naturales de la uva. Y en ese caso, fíjense ustedes, son datos, ¿no?, de la astringencia de un vino al añadir goma arábiga, cómo va bajando con las dosis legales hasta un 25 o un 30%. Esta es la principal razón por la que añadimos goma arábiga, no nos engañemos. Por otra parte, esto es un esquema de lo que postula James Kennedy, es intuitivo, pero es muy bonito, en el sentido de que en un vino nosotros tenemos una serie de componentes y los podemos poner en una balanza. En esta balanza tendríamos en un lado etanol, azúcares y polisacáridos, que son suaves, dulces, ¿no?, y en el otro lado tendríamos los taninos y ácidos, que serían los que darían rigidez, dureza al vino. ¿Qué pasa si predominan los taninos y los ácidos? Pues la respuesta fisiológica es amargor, astringencia, aspereza, y lo que tendríamos como descriptor en el vino sería duro, vegetal, rústico, inmaduro, verde, ¿no? ¿Qué pasa si pasa lo contrario, si predomina la parte dulce? La respuesta fisiológica sería dulzor, untuosidad, y ya le llamaremos de graso, denso, vinoso. En cambio, si tenemos un equilibrio, ¿cuál es el equilibrio? Eso es difícil, pero eso es lo que tenemos que ir a buscar. El equilibrio nos hablaría de sedoso, aterciopelado o maduro, que es un poquito todo esto.
Y por otra parte, todos sabemos, no nos engañemos, que dejar unos ciertos azúcares residuales en un vino duro astringente hacen que disminuya la sensación de amargor, por supuesto, pero también la astringencia, y es una práctica habitual. Lo que pasa es que, claro, entraña riesgos y no es correcto del todo dejar azúcares, es mejor jugar con los polisacáridos que no son fermentables y nos ahorraríamos esos problemas. Bien, esto es un trabajo que hemos hecho hace relativamente poco, en el que es un mismo vino fermentado, el Cabernet Sauvignon, con una levadura estándar y con una levadura que ha sido de alguna manera utilizada o seleccionada por su mayor capacidad de producir polisacáridos. Aquí ven ustedes las diferentes fracciones de polisacáridos separadas por exclusión molecular en la levadura control, y esto es lo que ocurre con la levadura HPS, no simplemente es una levadura que es High Productor Polysaccharides, ¿no? Y se ve que hay un incremento total del 31%, que no es desdeñable, es bastante alto. Y por otra parte, esto sería el mismo experimento, pero no con una levadura productora de polisacáridos, sino añadiendo una levadura seca inactiva que se comercializa precisamente para poder liberar más polisacáridos, y en este caso se ve que el efecto no es tan marcado, pero que sí que aumenta hasta un 11% la concentración de estos polisacáridos y de una forma significativa en alguna de sus fracciones. Bien, continuamos, ¿no? Y en este caso la otra opción era esperar a la completa madurez y luego aplicar técnicas para disminuir el grado alcohólico y el pH del vino. Bien, en ese caso, posibles estrategias para compensar los grados alcohólicos y los pHs altos. Las tres primeras serían las más deseables, las dos primeras las más deseables: seleccionar variedades y clones que maduren más tarde, trabajar la viticultura y la selección, y naturalmente adaptar las técnicas de cultivo para que esta nueva situación cambiante, intentando de alguna manera que madure la uva de manera más acompasada. Es un trabajo para los viticultores, para los fisiólogos, es complicado, pero creo que hay que hacerlo porque es la verdadera solución. Otra opción es seleccionar levaduras con menor rendimiento de transformación de azúcar en etanol. Se está trabajando mucho, ahora ha salido alguna publicación que habla de que es posible, pero es difícil con Saccharomyces y sin modificaciones genéticas conseguir verdaderos éxitos en esta vía. No es una vía muerta, es una vía que hay que trabajar, pero que de alguna manera es complicado, vuelvo a decir, sin trabajar con levaduras no Saccharomyces, que por aquí puede haber algún efecto. Hace poco se habla de que los australianos con una Meschikeria pulquérrima están consiguiendo bajar 2 y 3 grados. Lo que pasa es que nosotros hemos fermentado con esa levadura y no lo vemos, pero que en principio es un trabajo a realizar. Por otra parte, la técnica existe y se puede utilizar la osmosis inversa, se puede utilizar los sistemas de evaporación como la columna de conos rotativos. También se puede intentar, para el caso del pH, utilizar el intercambio iónico, ayer se nos habló del tema, y por qué no la electrodiálisis. Y por último les hablaré del aprovechamiento de uvas verdes procedentes de los agrarios como una posibilidad también para mejorar estos dos aspectos. Hablaré de estos tres temas básicamente porque son los que hemos desarrollado en mi grupo de trabajo. Bueno, en principio, la osmosis inversa ustedes la conocen, consiste simplemente en que un líquido más concentrado a través de una membrana semipermeable, si aplicamos suficiente presión, podemos hacer que se desplace el líquido a la más diluida y de esta manera concentrarlo. Esto puede ser útil tanto para enriquecer como para empobrecer en función de lo que nosotros deseemos hacer. Y se puede aplicar tanto en mostos como en vinos. En mostos se puede utilizar, pero es complicado y caro, básicamente porque para poder empobrecer un grado perdemos alrededor del 7% del volumen, y eso es una ruina desde el punto de vista económico. Mucho más útil es hacerlo en el caso de los vinos, y en este sentido solo perderíamos para bajar un grado un 1% porque sacamos prácticamente alcohol puro. ¿Cómo funciona? Bueno, esto es un equipo comercializado, simplemente lo que tenemos es el depósito, una bomba de alta presión, y lo hacemos pasar a través de un sistema en el que hay una membrana que filtra al tamaño de 100 Daltons. 100 Daltons permite pasar el agua, el etanol, algunas sales minerales, pero no deja pasar ni antocianos ni aromas porque tienen una masa molecular superior. Luego, a continuación, este permeado, que es una solución básicamente de agua y etanol, se lleva a una columna de destilación muy rectificada, desde la que se puede obtener un alcohol de 96-97 grados. De hecho, el control de la desalcoholización se hace simplemente midiendo el volumen de alcohol que va saliendo. Y por último, si nosotros quisiéramos enriquecer, añadiríamos el alcohol al vino y sacaríamos el agua, y si queremos bajar el grado alcohólico, que es el caso, lo que cambiaríamos es eliminar el alcohol y añadir este agua, que es incolora, es inodora, y si lo pruebas es ligeramente salada porque contiene alguna sal mineral. Esto existe, hay problemas legales, porque ¿qué hacemos con el alcohol? Naturalmente, pero desde el punto de vista técnico funciona muy bien. Les voy a mostrar el trabajo que hicimos, en este caso fue con dos vinos, un vino de la DO PNDs, un Cabernet Sauvignon, que hacía prácticamente 15 grados, muy maduro, y por último con un vino de cupaje de Carnacha y Cariñena de la DO Q Priorato, en la que llegábamos por encima de los 16 grados.
Aquí ven ustedes las analíticas y se puede ver básicamente que las diferencias existen únicamente en el grado alcohólico, como era de esperar, y en el caso del priораto también se vio una mejoría de la acidez total, y esto es lógico porque en función del momento en que se aplica la técnica, si tenemos menos alcohol precipitará menos bitartrato de potasio, ante lo cual podemos preservar un poquito la acidez natural, pero esto depende del momento en que se hace la práctica. Y en el resto de los factores, ni color, ni antocianos, ni grado de polimerización de los taninos, ni taninos, vimos ninguna diferencia, los vinos se conservaban estructuralmente iguales. Y bueno, ¿qué pasaba en cata? Pues invitamos al panel de nuestra facultad y también a todos los enólogos que habían participado en esta práctica y les hicimos pruebas triangulares de cómo se tienen que hacer las cosas, porque si no, delante de 2 copas todo el mundo encuentra diferencias, pero delante de 3, ¿cuál es la diferente? Aquí la gente se equivoca, y se equivoca más de lo que podríamos pensar. De entrada, el control versus, en el caso de la garnacha Mazzurro del priораto, con respecto al desalcoholizado, pues hubo 10 personas que acertaron y 9 que no. Ante lo cual, esto no es significativo desde el punto de vista... Bueno, sí es significativo, pero justo. Y a la pregunta, ¿cuál preferían? Pues de los que habían acertado, el resto no puedo opinar, 6 preferían el control y 4 el desalcoholizado, que es prácticamente un empate. Y en cuanto al control versus al que habíamos desalcoholizado 2,6, las 14 degustadores lo detectaban, ¿no? Y naturalmente aquí, en este caso, volvía a haber prácticamente un empate, porque lo que mejoraban por una parte lo perdían por otra, es decir, de alguna manera el vino en textura era mejor con más grado, más dulce, más graso, pero sin embargo el alcohol modificaba un poco las sensaciones aromáticas y algunos preferían el aroma que tenía el vino desalcoholizado. Esto en cuanto a lo que es el priораto, pero en cuanto a lo que fue el Penedès, aquí los resultados fueron sorprendentes, porque como pueden ver, de 17 solo acertaron 6, lo cual no es significativo. Los enólogos habían diciendo que era muy fácil, ¿no? Pero sin embargo algunos se habían equivocado, y fíjense ustedes que cuando lo hacíamos con 2 nos pasaba prácticamente lo mismo. Estos datos nos han sorprendido muchísimo, pero luego cotejándolos con otras personas que trabajan en la misma práctica, por ejemplo con la unidad experimental de Pescuche en Montpellier, que Hernán Ojeda nos comentó que ellos habían hecho lo mismo y que hasta 2 grados los enólogos a veces no lo detectaban, dependiendo del vino, y que en cambio a lo mejor 50 miligramos por litro de dióxido de carbono, que provoca un poco de burbuja, ¿no? de sensación, eso sí que lo notaban, en cambio el grado alcohólico no. ¿Qué quiere decir? Que esta técnica se puede utilizar, es una técnica que tiene algún tipo de inconveniente legal que hacemos con el alcohol, pero que sin embargo existe y es perfectamente aplicable en estos momentos. Otra cosa que les quería mostrar simplemente es el aprovechamiento de uva verde. Esto es un experimento que hicimos con Cabernet Sauvignon, Merlot y Boval, en un proceso de maduración en lo que hacíamos era vendimiar un poquito en el embero, es decir, hacer un aclareo. Este vino que obteníamos luego lo clarificábamos con carbón y con bentonita para eliminar todos los aromas, todos los compuestos fenólicos, y obtener un líquido inodoro, incoloro y sumamente ácido. Y bueno, lo guardábamos en la nevera, ¿no? En una cámara frigorífica sulfitado. A continuación hacíamos una vendimia a madurez industrial, alrededor de 13,5, y hacíamos verificaciones. Y luego esperábamos la madurez plena, y entonces con un grado alcohólico en ocasiones excesivo, sobre todo en el caso del Boval, lo que hacíamos a continuación era verificarlo normal y luego hacíamos una sustitución de parte del mosto por este líquido inicial para obtener un grado alcohólico semejante al que obtendríamos con la vendimia a madurez industrial, pero sin provocar la dilución, que fuera el mismo volumen. En ese sentido, los resultados, ¿no?, se los muestro a continuación. Esto sería el grado alcohólico, como pueden ver, de la vendimia verde, y ese sería el de la vendimia madura. En el caso del Boval nos fuimos casi a 17 grados, imagínense ustedes, y esto sería después de añadir esta técnica. Más o menos reproducíamos lo que queríamos. A nivel de acidez total, ven ustedes que nos cerramos lo mismo, con la madurez baja la acidez total, y la recuperamos, incluso con el Boval nos pasamos de largo, ¿no? Debido a que había que añadir muchísimo para bajar el grado alcohólico excesivo. Y en cuanto al pH, pues podríamos decir lo mismo. Estábamos en la vendimia verde en un pH idóneo, pero se puede ver que, sobre todo en el caso del Boval y del Merlot, nos íbamos a casi 3,8, y en este caso podíamos modificar el pH bastante sustituyéndolo por este líquido. ¿Qué pasaba con los compuestos fenólicos? Bueno, antocianos. En todos los casos se ve que la vendimia madura tiene más antocianos, era de esperar, y se puede ver también que el desalcoholizado mediante esta técnica aporta los mismos antocianos, porque si sangramos mosto apenas hay pérdida de antocianos, y probablemente al bajar el pH estos son menos oxidables, se conservan y por eso teníamos valores semejantes. La intensidad del color, más maduro, más color, y claro, haciendo esta sustitución, como bajamos el pH y tenemos los mismos antocianos, el incremento del color es en este caso significativamente favorable, incluso en el caso del Boval espectacular. En el caso de las proantocianidinas veíamos que no había diferencias de concentración, aumentan con la madurez, pero no vemos diferencias, ¿no?, en cuanto a las dos técnicas, ¿no? Y por último, el grado de polimerización vemos que es exactamente el mismo.
Y en cuanto a lo que serían los monómeros, esto es una técnica que se llama fluoroglucinólisis, que nos permite cortar los taninos y saber qué monómeros hay. No había diferencias a nivel de epicatequina, bueno, un poquito en el bubal, pero muy poco significativas, ¿no? Aquí vemos que las catequinas bajan con la madurez, que la epigalocatequina, que es un marcador de tanino de piel, aumenta enormemente con la madurez y que haciendo esa técnica obtenemos el mismo grado que en el verde, pero que tenemos más tanino de piel. Y aquí veríamos que en el tanino, el catrato de epicatequina, que es mayoritario de la semilla, no veíamos diferencias, pero es que eran valores bajos y a veces cuesta diferenciarlo mediante esta técnica. Bien, ¿qué podemos decir? Que esta técnica es un aprovechamiento, técnicamente es un cupaje, porque estamos de alguna manera juntando uvas de un mismo viñedo, y a nivel de cata hay que decir que hay que matizar. Estos vinos antes de la fermentación maloláctica eran muy duros, esta es la realidad, aportamos muchísimo málico con esta técnica, y después de la maloláctica dependía, por ejemplo, el bobal que hayamos acidificado en exceso era muy verde, pero en el caso del Cabernet Sauvignon, que únicamente habíamos bajado un grado, era difícil distinguirlos después de la maloláctica, y algunos degustadores preferían el tratado y otros preferían de alguna manera, había un equilibrio, un empate. Solamente decirles que es una técnica que se puede utilizar y a veces hacemos aclareos y lanzamos la uva. ¿Por qué no guardarla? Puede ser útil para esto. Bueno, y por último, no lo tenía previsto ayer, pero como ayer se habló de intercambio catiónico, quise mostrarles también esta nueva práctica. Simplemente son datos con un vino de pH 4,24. Dios mío, ¿esto existe? Pues sí, existe, incluso mayor. Y aplicar la técnica del intercambio iónico con dos resinas o la electrodiálisis, que es una técnica alternativa que también permite la estabilización de las sales tartáricas y permite también bajar como efecto colateral el pH, que puede ser incluso más interesante. Fíjense ustedes los datos, ¿no? El pH 4,24, el objetivo era bajarlo alrededor de 3,5, el ácido total naturalmente aumenta, es lógico, el tartárico se mantiene constante y sobre todo lo que hay es una bajada importantísima en lo que es el potasio, que esto es lo que verdaderamente se traduce en una menor precipitación posterior de ácido tartárico y el mantenimiento de pH más bajos. Son técnicas que existen, son perfectamente legales y yo creo que tienen mucho futuro para precisamente compensar los efectos del calentamiento global. Hay otra cosa que también les quería comentar. A veces se habla de técnica, pero también hay que olvidar que el calentamiento global y también lo que es la globalización en general puede traer nuevas plagas. Esto es una cosa que les está pasando a los amigos norteamericanos. Esta bonita mariquita, la Harmonia axillidis, Multicolored Asian Lady Beetle, MALB, está atacando sus viñedos y está provocando graves daños. No tanto porque pueda ser un foco de entrada de podredumbres, varias, que también, sino sobre todo porque este insecto tiene un mecanismo de defensa muy curioso. Para evitar que se los coman los pajaritos, lo que hacen es dejarse comer unos, ¿no? Y como tiene un sabor horroroso, el pájaro se acuerda, y además es muy visible, y no se come a los otros. De esta manera nadie se acerca, es como la mofeta un poquito, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Simplemente, bueno, este insecto viene de Asia, básicamente de Corea, ¿no? Y en estos momentos ha llegado ya a toda la costa atlántica de los Estados Unidos e incluso a Washington, en la costa pacífica, y se está extendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues simplemente miren ustedes las mariquitas aquí, que bonitas, ¿no? En la uva, vendimiamos la uva, entramos en la bodega y simplemente después tiene un olor insoportable nuestro vino y que además recuerda mucho al pimiento verde. Se habla de que es un derivado de las piracinas, no es la isobutilmetoxipiracina, pero que parece ser que va por aquí. Y esto es una cosa que hemos de considerar, que el cambio climático también puede tener una incidencia en la aparición de nuevas plagas y tenemos que estar preparados. Bien, simplemente la verdadera solución, y con esto acabo, es esta. Podemos hacer muchas cosas en bodega, pero lo que hay que hacer es intentar emitir menos CO2, buscar energías alternativas. Y bueno, siempre acabo con cosas curiosas. Simplemente esto es Yuri Gagarin, fue el primer hombre que vio la Tierra desde el espacio. Y este hombre, cuando la vio, dijo esta frase tan bonita. Fíjense ustedes, orbitando la Tierra puedo ver lo hermosa que es, pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos. Y es un poquito esto, porque una cosa es hacer vino y otra cosa es lo que estamos haciendo con el planeta, que a ver, que todos tenemos hijos, tendremos nietos, es una cosa que hay que intentar forzar, porque a veces con la crisis y todo esto nos olvidamos de cosas más importantes. Bueno, simplemente quiero comentar, no sé si se acuerdan de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Esto lo hice con mi hijo, nos divertimos mucho, simplemente que han participado estas personas, ¿no? Se pasa muy rápido, en mi ordenador iba más lento, y bueno, que ha sido financiado la parte experimental de ese estudio por un proyecto CECIT y por el proyecto Zenit Demeter, del que se habló también ayer. Y nada, pues muchísimas gracias por su atención, y si quieren hacer alguna pregunta estoy a su disposición. Muchas gracias, Fernando. Por cierto, estaba yo pensando, digo,
¿Cómo voy a presentar yo a Fernando si es impresentable? De hecho, no lo he presentado. Bueno, tampoco se ha dejado presentar. Yo me han puesto aquí y me he puesto a hablar. Bueno, broma aparte. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? Hola. Bueno, felicitaciones, Fernando. Siempre es un placer escuchar a ti y a muchos otros colegas a los cuales no he podido llegar porque han empezado antes de tiempo. No, quería preguntarte una cosa. ¿Existe alguna relación entre el cambio climático y la seguridad alimentaria? ¿Tú consideras que hay motivos que a lo mejor puedan alertar algún tipo de... A ver, yo no tengo la menor duda de que temperaturas mayores quiere decir mayor riesgo de deterioro de los alimentos en general y la aparición de patógenos. Las enterobacterias, que me corrijan los microbiólogos, crecen mejor cuanto mayor es la temperatura, y en el caso de conservación de una mayonesa sería un riesgo brutal. En el caso del vino, yo ya tengo ciertas dudas. En principio dijo Pasteur aquello tan bonito de que el vino es la más sana y higiénica de las bebidas. No hay patógenos en el vino, pero, ojo, mayores pHs quiere decir crecimiento de ciertas bacterias lácticas, quiere decir mayor riesgo de marinas biógenes, quiere decir mayor riesgo de carbonato de etilo y que algunas cositas malas que pueden estar presentes en el vino podrían aumentar. Relación directa, cambio climático, yo no la puedo decir, pero que evidentemente mayor calor, mayor pH, ¿no? Quiere decir favorecer crecimiento de microorganismos que puedan causar problemas. No sé si respondo con esto. Y luego no hablemos ya de plagas como la ota y cosas parecidas, ¿no? Que también podrían verse favorecidas por un cambio climático. En teoría, más sequedad en primavera no favorece las podredumbres, ¿no? Pero el cambio climático puede entrañar también mayor aparición de lluvias en el momento de la vendimia, entonces mayor riesgo de aparición de hongos que pueden provocar problemas. ¿Alguna pregunta más? Fernando, un comentario y una perogrullada. Yo creo que nos estamos poniendo un poco dramáticos. Yo no soy negacionista, pero a veces los argumentos en favor del cambio climático están muy estrujados. Dejar la razón en manos de Science, porque sea una revista de reconocido prestigio, es muy peligroso. Que haya más científicos que consideran que hay cambio climático, es que muchos científicos trabajan en el cambio climático. Es una forma de financiación trabajar en el cambio climático. Cuando trabajemos, o sea, cuando sea una forma de financiación trabajar en contra del cambio climático, probablemente esas estadísticas cambien. Yo no digo que no, pero quizás nos estamos poniendo un poco dramáticos. Se mueve dinero, eso está bueno. Es financiación para los grupos de investigación, eso es interesante. Eso por una parte, tú ahora me contestas a lo que quieras. Y la perogrullada es... Estamos muy preocupados del grado alcohólico de la orina. Yo soy enólogo aficionado, no sé si lo que digo es una tontería, pero hace años no se podía regar, ahora se puede regar. Y se puede regar mucho, en algunos sitios se riega la uva como si fueran frutales. Y la producción ha subido mucho. Tan grave es echarle un 5 o un 8% de agua a la uva estrujada, por ejemplo, en una cabernet con mucha estructura, para que no nos lo podamos plantear y sigamos gastando dinero en equipos sofisticados que valen un dineral. Muy buena intervención en ambos aspectos. En el primero hay que decir, bueno, Vladimir Putin debe estar encantado con el cambio climático, me imagino, ¿no? Hace poco probé un vino sueco, era inbebible, pero era un vino sueco, es increíble, se puede hacer esas cosas. Hay una asociación de viticultores en Dinamarca. Es decir, que nuevas regiones vitivinícolas, pero claro, los que estamos en el sur, esto nos fastidia un poquito más. Dramatismo, yo he intentado ser optimista, es decir, aquí hay técnicas que se pueden, hay algunos personajes que rondan por este mundo que van haciendo catastrofismo, yo creo que eso no hay que hacerlo ni mucho menos, ¿no? De hecho, se podría incluso afirmar que en ciertas zonas vitícolas de este país, y sobre todo en Francia, el cambio climático hasta el momento les ha beneficiado. En Burdeos este último año ha sido un desastre, pero los últimos años tienen unas madureces y una cantidad de vinos 100 en las guías del Robert Parker enormes, y fue debido a que no utilizaron azúcar, ya que les maduró la uva de maravilla. Es decir, es una arma de doble filo y depende del momento. Lo que sí que cambia es un poco la tipicidad de los productos y probablemente nos obliga a hacer cambios varietales y de cultivo. Entonces es un poquito lo que voy a decir, que nos podemos adaptar, eso por supuesto.